Le damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo por este medio, ya sea que nos estés viendo en vivo o que posterior a esto tú lo estés viendo. Pues enviamos un gran saludo, y a todos los que están aquí presentes, pues quiero decirles que le damos muchas gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho hasta este día en nuestras vidas. Y quiero compartirte un mensaje. Este mensaje lleva por nombre: ante todo, busca sabiduría. Y bueno, pues hemos estado explorando la Biblia en dos libros del Antiguo Testamento, que son el libro de Primera y Segunda de Samuel. ¿Se acuerdan? Hemos empezado primero conociendo cómo se pasó de un gobierno mediante jueces, en el cual pues Dios era el gobernante principal, y luego se pasa al gobierno de una monarquía. Entonces hablamos acerca de la vida del sacerdote Elí. Después hablamos acerca de un hombre que fue criado por Elí, que es el profeta Samuel. Y después del profeta Samuel, él ungió a un rey que se llamaba Saúl, el primer rey, cuando ellos pidieron tener una monarquía. Y después del rey Saúl vino el rey David. Hablamos acerca de cómo Dios lo levantó, los errores que ha cometido David. Y vamos a seguir hablando acerca de los reyes, pero hoy vamos a hablar acerca de Salomón. Salomón es el hijo que tuvo el rey David con la mujer con la que cayó en adulterio. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de Betsabé? Bueno, cuando esta mujer quedó embarazada, Dios no le permitió a David que ese hijo viviera, y murió. Sin embargo, bueno, pues Dios restauró la vida de David, y aunque le vinieron algunas calamidades que de hecho ya no se apartaron de su familia, podemos ver que Dios le permitió aún con esta mujer tener más hijos, y uno de ellos fue Salomón, ¿sí? Y entonces, cuando el rey David va a morir, él da la instrucción y unge a quien va a ser su sucesor, y este fue Salomón. Y bueno, pues en realidad nosotros conocemos al rey Salomón por varias cosas, pero dos importantes. La primera es que era un hombre que gozó de una paz durante su reinado. Reinó en Israel, en todas las tribus, por 40 años. Y su nombre significaba rey de paz, u hombre de paz. Eso significa Salomón. ¿Por qué? Porque su papá David durante 40 años no tuvo un reinado de paz, sino que siempre estuvo peleando, y Dios le dio muchas victorias, pero dice la palabra de Dios que él derramó mucha sangre. Sin embargo, puso las condiciones para que su hijo Salomón pudiera tener un reinado de paz durante 40 años, ¿sí? Esa es una parte importante, que era un hombre que vivió en la paz. Pero por otra parte lo conocemos porque fue un hombre que, a diferencia de muchas cosas, pidió sabiduría. Hoy queremos hablar acerca de eso, acerca de la sabiduría. La sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. Por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. Se dice que alguien es sabio porque tiene mucha experiencia y conocimiento. Sin embargo, la sabiduría que Dios nos da es la que nos capacita para hablar o actuar reflejando el carácter de Dios en medio de cualquier circunstancia. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios, y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. Tome en cuenta esto. Mientras más usted tenga comunión o esté cerca de Dios, más sabio será. La pregunta es, ¿le gustaría ser sabio? Esperaría que todos digan sí, sí me gustaría. Y vamos a leer una parte de la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulos Segunda de Crónicas, capítulo 1, versos 1 y 2, y luego de ahí nos brincamos desde el 7 hasta el 13. Y habla acerca de Salomón. Dice: y Salomón, hijo de David, tomó firme control de su reino porque el Señor su Dios estaba con él, y lo hizo muy poderoso.
Dice el verso 2, Salomón convocó a todos los líderes de Israel, a los generales y a los capitanes del ejército, a los jueces y a todos los jefes políticos y de clanes. Y de ahí me voy a brincar hasta el verso 7. Y dice, esa noche Dios se le apareció a Salomón y dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te daré. Salomón le contestó a Dios, tú mostraste gran y fiel amor a David, mi padre, y ahora que me has hecho rey en su lugar, oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David, mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Dios le dijo a Salomón, por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo y no pediste abundancia, ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste. Pero también te daré abundancia, riquezas y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú y como ninguno las tendrá en el futuro. Después Salomón se fue a Gabaón, el lugar de adoración donde estaba el tabernáculo, y regresó a Jerusalén y reinó sobre Israel. Miren, qué interesante saber que Dios te pudiera preguntar, si tuviera que concederte algo, ¿qué pedirías? ¿Qué le pedirías a Dios? Bueno, más bien esta pregunta debió de haberse hecho antes de que lo leyera, ¿verdad? Porque ahorita todos dirían, sabiduría, ¿verdad? Y qué espirituales, ¿verdad? Pero antes, ¿qué pedirías? Hombre, un trabajo, riquezas, ¿verdad? Diría alguien más, un novio, una novia, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero decirte, esto no es privativo de Salomón, ¿eh? El hecho de que Dios le haya preguntado a Salomón qué es lo que quieres, no quiere decir que haya sido privativo de él. Dios hoy te pregunta, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Porque Él es tu Padre. Y toma esto como un rema de Dios, como una palabra viva, ¿verdad? De repente venimos a la iglesia y a veces traemos tantas cosas en el corazón que esas angustias sofocan o ahogan. Pero Dios en este momento también te dice, ¿qué te gustaría pedir? Puedes explayarte. Este es un modelo de cómo pedirle cosas a Dios. Me salgo un poquito del tema, pero hay una parte ahí mismo en el libro de Crónicas en donde hay un hombre que se llama Jabes, y dice la palabra de Dios que este hombre le dijo, oh Señor, si tú me bendijeres y me libraras de la mano de mis enemigos, y dice, y Jehová se lo concedió. Entonces Jabes ni siquiera pidió sabiduría, pidió puras cosas que eran de beneficio para su persona, y dice la palabra de Dios, y Dios se lo concedió, ¿verdad? Aquí hay un modelo de qué pedir, pero Dios te dice en este momento, ¿qué te gustaría que te concediera? Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y somos sus hijos. Entonces, guarda esta palabra en tu corazón y entonces después llega con Dios y dile, Señor, sigue en pie lo que escuché en la iglesia que dijo el pastor, y póstrate delante de mí y dile, Señor, dime si sigue en pie. ¿Por qué? Porque tengo una gran lista. No existe punto de comparación entre la cordura de los hombres y la sabiduría de Dios. Son cosas distintas porque la sabiduría que proviene de Dios es la que nos hace elegir lo que más se ajusta a su voluntad. Es tan profunda que nunca podremos escudriñarla y menos comprenderla. Pero a pesar de que anhelemos la sabiduría, debemos de conocer cómo relacionarnos con el Dios que da la sabiduría. Y esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque por encima de cualquier cosa tenemos que saber que el origen de la sabiduría es el temor de Dios. Si tú dices, ¿cómo me relaciono con la sabiduría? Bueno, primero tienes que saber cuál es el origen. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, si tú dijeras, o si tú cuestionaras, ¿cómo me relaciono con la sabiduría? Bueno, vea los orígenes. Y en el origen es
el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y muchas veces yo lo menciono, pero a veces llega gente nueva o gente que no ha escuchado en realidad lo que esto significa. Pero el temor al Señor no es otra cosa sino cuando nosotros alineamos nuestro corazón a obedecer su palabra para poder tener en la obediencia una comunión con Él. Entonces, eres sabio cuando tú observas la ley de Dios y cuando a ti te interesa en la obediencia tener una comunicación, una relación con Dios. ¿Quieres ser sabio? Entonces aprende a obedecer la ley de Dios y Dios te va a agregar sabiduría. Amén. Lo segundo es la fuente de la sabiduría. ¿Quién es la fuente de la sabiduría? Dios. Fíjate lo que dice el libro de Proverbios 12. Dice, pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Entonces, si tú dices, a mí me gustaría estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado, toda esa parte es importante y procúrelo si lo puede hacer. Sin embargo, eso es conocimiento y la Biblia dice, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Lo cual quiere decir que aunque tú estudies mucho, tienes que saber que esa no es la fuente de la sabiduría. Ahora, yo te estimulo y yo te invito a que adquieras conocimiento. Esa parte es innegable, pero no vas a encontrar sabiduría en ello. La fuente de la sabiduría es Dios. Entonces, ve a la fuente siempre. Y otra cosa que tienes que considerar para relacionarte con el Dios de la sabiduría es que los frutos de la sabiduría siempre van a honrar a Dios. Nunca te van a exaltar a ti, ni te van a beneficiar en primera instancia a ti. Los frutos de la sabiduría siempre van a honrar a Dios. Dice la Biblia en Lucas 6:45. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota del que hay en el corazón. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿cómo puedo evidenciar los frutos de la sabiduría? O más bien, ¿cómo se pueden ver esos frutos? Bueno, simple y sencillamente con cómo o con quién estás conectado. Si estás conectado con Dios, entonces vas a producir cosas que son de bendición y que tienen la sensatez. Los frutos de la sabiduría siempre te van a distinguir. ¿Por qué? Porque por encima de cualquier cosa, todo lo que tú haces va a honrar a Dios. ¿Y cuáles son los frutos de la sabiduría? Pues tus acciones. Y si tus acciones honran a Dios, entonces sabrás que estás pegado a la fuente, arraigado a la fuente de la sabiduría que es Dios. ¿Y para qué nos sirve la sabiduría ya en términos prácticos? Porque muchos de ustedes, si yo les hubiera hecho la pregunta antes que Salomón, ¿qué te gustaría pedirle a Dios? A lo mejor por tu mente en este momento no pasaría la sabiduría. Pero bueno, dirán, bueno, a ver, pastor, ya que se trata de ser espirituales y pedir sabiduría, a la larga, ¿para qué me sirve si yo a lo mejor tengo una enfermedad o yo tengo un problema frente a mí? O tengo una de deudas o de escasez de oportunidades de trabajo que en realidad toda sabiduría no creo que me resuelva el problema en el corto plazo. ¿Para qué me sirve la sabiduría? La sabiduría te sirve para elegir bien, ¿sí? Para eso te sirve la sabiduría. Mucho de lo que nosotros vivimos al día de hoy es producto de nuestras decisiones. No sé si sean buenas, no sé si sean no tan buenas. Pero si tú eres una persona que busca sabiduría, vas a saber elegir bien, ¿sí? Jovencito, jovencita, si tú te quieres casar, tienes que escoger a la persona más correcta. Puedes empezar escogiendo por los ojos, no tiene nada de malo, pero si la esencia de lo que ves no te va a edificar, no va a ser duradera la decisión que tú tengas. Entonces tienes que aprender a elegir lo correcto. De repente la gente dice, ¿qué estudiaré? ¿Verdad? ¿Con quién me casaré?
¿En qué trabajaré? ¿A qué me dedicaré? Todo eso te lo puede decir Dios. La sabiduría sirve para elegir bien. Y cuando tú eliges bien, entonces tu vida tiene buenos frutos. Por eso tienes que buscar sabiduría para elegir bien. ¿Para qué más es útil la sabiduría? La sabiduría es buena para juzgar de manera correcta. Cuando nosotros se nos pide un consejo, estamos frente a una decisión, debemos de saber juzgar de manera correcta. Porque si no juzgamos de manera correcta, no solamente nos vamos a perjudicar nosotros, sino que vamos a perjudicar a otros. Imagínate que tus dos hijos están peleando, ¿verdad? Y entonces, a lo mejor tú vienes predispuesto porque sabes que alguno de tus hijos es más ventajoso que el otro. Y entonces lo natural te brinca y de repente llegas y no conoces la esencia del problema y ya tenías el costal lleno de cargas y se presenta una circunstancia con tus hijos. ¿Y qué vas a hacer? A ver, cállate tú. Siempre eres esto, otro. Y ya lo heriste, ¿verdad? Pero si eres sabio, aprendes a discernir, a juzgar, a distinguir lo que es correcto. Y entonces nos evitamos muchos problemas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos conocimiento, regularmente estamos predispuestos a juzgar de la manera que lo hemos hecho. Pero no siempre tenemos la razón. ¿Te has fijado que a veces cometemos errores garrafales? Y es que en realidad, aunque tenemos cierto conocimiento, muchas veces nos equivocamos porque le apostamos al conocimiento más que a la sabiduría. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos cómo el profeta Samuel fue enviado por Dios para poder ungir al siguiente rey, que en este caso estaba en la familia de un hombre que se llamaba Isaí? Y dice la palabra de Dios que vino el primero. Y entonces, como que Samuel a lo mejor ya tenía sueño, ya estaba cansador, o ya quería irse a comer porque tenía hambre, y dice, seguro que este es el ungido de Jehová, ¿verdad? Viene el primero y Dios dice, tranquilo, yo no veo lo que ven los hombres. ¿Tienes otro? Y en el segundo tampoco le dio. Así como que el profeta Samuel, que era el vidente respetado, pues yo creo que se empezó a encoger, ¿verdad? Y va en el quinto y, ¿será este? Tampoco es. Este sí es. Sexto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros juzgamos desde una perspectiva del conocimiento. La sabiduría va más allá del conocimiento. Te hace distinguir, te hace discernir, te hace entender antes de poder juzgar. Para eso nos sirve la sabiduría. Hay ciertas conductas que nosotros vemos en la gente y de manera anticipada decimos, por eso le pasa esto, o este ya volvió a meter la pata, ¿verdad? Juzgamos de manera incorrecta, cuando en realidad hay un antecedente de ciertas cosas que quizás las personas tienen y nosotros estamos predispuestos para dar un juicio de valor. La sabiduría sirve para juzgar de manera correcta. Amén. La sabiduría es útil también para gobernar y para autogobernarnos. Creo que esto último es lo más importante, ¿verdad? Cuando nosotros somos sabios, somos los primeros que pasamos por el crisol de lo que Dios dice de las personas antes de que nosotros actuemos. Muchas veces nosotros somos dominados por nuestros estados de ánimo, somos dominados por una serie de ideas preconcebidas, somos dominados por tantas cosas que en realidad actuamos de manera automática. Y la sabiduría nos sirve para que podamos tener gobierno, dominio propio, para que nosotros aprendamos a autogobernarnos para poder saber gobernar de la manera correcta. Mira, los hombres que están al frente de los gobiernos son personas que innegablemente, pues de parte de Dios, tienen una unción para gobernar.
no cualquiera lo podría hacer. Y a veces estar en sus zapatos pues implica verdaderamente nosotros ser compasivos con ellos. Pero son personas falibles. Y cuando una persona es falible, creo que lo que más necesita es estar bien aconsejado y ser muy sabio para gobernar. Porque en cualquier momento los hombres son seducidos por el poder, por la perpetuidad del poder o por la popularidad que se tiene. Y en algún momento se va perdiendo el buen juicio para hacerlo. Acuérdate lo que decía Salomón, ¿verdad? Señor, hay un pueblo numeroso. Dice, dame, no lo dice en Crónicas, pero lo dice en Segunda de Samuel, dice, dame buen juicio para gobernar a este pueblo. Porque sabía que en algún momento él iba a caer en una zona de confort en donde, sin reflexionar sobre la manera en que gobernaba, iba a cometer muchos actos de arbitrariedad. Entonces la sabiduría sirve para gobernarte a ti, para gobernar a los hijos que tienes, y si estás en una posición de liderazgo, ya sea al frente de un negocio, ya sea como supervisor, como jefe, como cabeza en algún proyecto de alguna empresa, necesitas sabiduría. Y la sabiduría que se necesita para gobernar está en relación al temor de quién Dios es, porque de todas las cosas Él me va a pedir cuentas, pero también en el amor por los gobernados. Una de las cosas por las cuales yo oro cuando oro por las autoridades es, Señor, dales amor por los que gobiernan. Porque muchos de ellos, en realidad, cuando están en el poder, se olvidan de las verdaderas necesidades. Pero cuando hay una compasión, un amor genuino por los que gobiernas, entonces te vuelves menos parcial para beneficiarte o beneficiar a tu séquito inmediato. Por eso necesitamos sabiduría para gobernar y para autogobernarnos. Amén. Otra utilidad que nos da la sabiduría es que necesitamos sabiduría para honrar a Dios teniendo un buen nombre. Cuando nosotros reconocemos que caminando con Cristo somos sus representantes aquí en la tierra, nos tiene que importar la reputación de Dios, Entonces necesitamos sabiduría para poder tener un buen nombre. ¿A cuántos de ustedes les gusta que alguien hable mal de ustedes? No nos gusta. Pero imagínate que aparte de hablar mal de ti, ya te ubican como una persona que le sirves a Dios. Difícilmente nosotros pasaríamos de largo cualquier opinión que alguien tenga. Pero quiero que entiendas la esencia. La esencia de esto es que a ti te tiene que importar la reputación de Dios. Porque nosotros somos, ¿qué? Una aguja en un pajar, un grano de arena en medio de la playa. Sí, somos seres diminutos. Pero te tiene que importar la reputación de Dios. Si eres sabio, dejas de hacer las cosas ya no por ti. Porque pues a veces la gente ya nos tiene bien catalogados, ¿verdad? Y a veces nosotros mismos en esa inercia decimos, no, pues ya no me quitaron este mote o la manera en que me ven. Pero ahora hazlo porque te importa la reputación de Dios. No sé si ustedes se acuerdan cuando leen el libro del Éxodo, pero dice la palabra de Dios que Moisés, cada que Dios tenía la intención de destruir al pueblo de Israel, le decía, Señor, ¿qué van a decir las demás naciones? Que nos sacaste de Egipto para poder hacernos morir o en el desierto, o de sed, o de hambre. Nunca acontezca tal cosa. Interesante saber que él era un intercesor, que le importaba la reputación de Dios. Y él decía, que las demás naciones no digan que nos dejaste aquí. Porque tú no eres eso, Dios. Tú eres un Dios poderoso que nos puedes llevar a la tierra prometida. A ti te tiene que importar tu testimonio,
te tiene que importar lo que tú haces y debes de procurar tener un buen nombre, un buen nombre, ¿para qué? Para que la reputación de Dios sea confiable delante de los hombres. Tienes que hacerlo. Entonces, si tú tienes ciertos arranques, ciertas actitudes, cierto testimonio, tienes que aprender a retractarte de las cosas que te están dominando con tal de tener una buena reputación para Dios. Pero para eso necesitas sabiduría. Para eso sirve la sabiduría. ¿Amén? ¿Cómo obtenemos sabiduría? ¿Cómo la obtenemos? ¿Se puede comprar? ¿Se puede adquirir con el paso de los años? ¿Se puede recibir en algún centro educativo? ¿Cómo obtenemos nosotros la sabiduría? Bueno, mira, déjame te digo algunas maneras en que nosotros obtenemos la sabiduría. Primero, por impartición. Dios te la da. Entonces, si Él te la da, definitivamente Dios no la va a despilfarrar, Dice la palabra de Dios: si alguno de vosotros es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual Él la dará en abundancia. Entonces, lo primero que tienes que saber es que si algunas evidencias de tu vida o decisiones no te están dando el usufructo que tú estás buscando para mantenerte como un hombre que sirve a Dios y es reconocido como hombre de Dios, entonces necesitamos sabiduría. Si alguno es falto de sabiduría, yo le agregaría: ten la humildad de reconocer que no eres lo suficiente sabio, o que no somos lo suficientemente sabios. Entonces, ¿eres falto de sabiduría? Pídesela a Dios, el cual Dios la dará. Entonces, la sabiduría se obtiene por imparticiones. Entonces, Dios te la da. Pídesela. Así como tú le dices: Señor, dame un trabajo, Señor, dame clientes, que hoy pueda cerrar este contrato. Así, con esa diligencia con la que tú le dices a Dios: Señor, por favor, que pueda pasar el examen, que pueda cerrar esto o aquello. Con esa diligencia, que no pase ningún día y que tú le digas a Dios: Señor, necesito sabiduría. Amén. Porque esta se recibe por impartición. Segundo, la sabiduría, aparte de recibirse por impartición, se recibe por revelación. ¿Sale? Nosotros tenemos que saber que hay ciertas cosas que son muy propias de tu persona y que nadie más las va a saber sino solamente tú y Dios. Entonces le tienes que decir: Señor, a ver, emprendo un negocio y siempre el círculo vicioso es así, 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 y nada más no le doy, ¿verdad? O tengo una relación, Señor, y voy bien, y lo echo a perder, ¿verdad? O estoy en la posición de liderazgo y las cosas van bien, y en algún momento todo se viene abajo. Necesitas sabiduría, obviamente. Y entonces, ese tipo de sabiduría que está tan oculta del sentido común, le tienes que decir a Dios: Señor, revélame. Y quizá Dios te tenga que decir: bueno, ¿sabes qué? Tienes que saber que cuando tú tienes un negocio y te empieza a ir bien, ¿sabes qué haces? Desde tu corazón empiezas a anhelar otras cosas. Y esas cosas están frente a mí y puede que sean abominables. A lo mejor tú dices: me quiero enriquecer, porque te vas a envanecer. Y cuando llegas a ese punto es algo que nadie ve, ni tú mismo. Y Dios te tiene que decir: tu corazón se está envaneciendo. Te vas a volcar sobre las cosas que en algún momento te hicieron que te perdieras. Por tal motivo le tienes que pedir a Dios la sabiduría para que tengas la revelación. Hay gente que tiene buenas relaciones y en algún momento las cosas se le van dando bien y entonces caen en unos excesos de confianza que la buena reputación que tenía delante de los demás se viene abajo. Necesitamos sabiduría para que nos sea revelado el punto de inflexión en donde nosotros perdemos aquello que creemos que tenemos bien aprendido. ¿O no pasa que de repente estamos haciendo las cosas bien y siempre se nos cae algo?
necesitamos sabiduría por revelación. Pregúntale a Dios. ¿Por qué? Porque quizá en ese momento puedas romper ese círculo vicioso en el que estás encerrado o encerrada y puedas pasar al siguiente nivel. ¿O no es cansado mantenerte siempre en ese círculo vicioso y estar encerrado en eso? ¿Verdad? Entonces, la sabiduría se obtiene por revelación también. Dice la Biblia: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, cuán inescrutables son tus juicios y tus caminos. ¿Sí? Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. Valora la sabiduría. Es un activo que te da muchos dividendos, pero a veces tiene cierta profundidad que te tiene que ser revelada, y solamente está en el corazón del Padre, en nadie más, en nada más. Porque a veces ustedes podemos llegar a: mira, este predicador ya lo voy a empezar a seguir porque ya tocó algunos puntos que creo que necesitamos, ¿verdad? O de repente vamos a pedir consejos sobre esto, y entonces andamos buscando y escarbando y escarbando y escarbando y escarbando. ¿Por qué? En el buen sentido de la palabra necesitamos tener libertad en ciertas cosas en las que tropezamos. No busque más, pídale revelación a Dios sobre ciertas cosas. Lo primero que yo haría es identificar el punto en donde siempre tropiezo con la misma piedra. Amén. Obtenemos sabiduría por la comunión con Dios y también por el acompañamiento con hombres sabios. Hay un proverbio que dice: el que con sabios anda, sabio se vuelve. Entonces, usted tiene que aprender a tener comunión con Dios. Por eso yo le decía muchas veces, por medio de la revelación, en nuestra comunión con Dios obtenemos esas pepitas de oro, que es sabiduría revelada a nuestras vidas. Ese es el acompañamiento. Pero también aprenda a juntarse con hombres y mujeres que son sabios, o que usted considera que son sabios. Puede que no sean los más ricos, los más fashion, ni los más cool. Puede que así sea. Puede que a lo mejor hasta tengamos alguna apariencia que le gusta, pues retrógrada. Puede que así sea. Pero a veces ayuda a que nosotros nos juntemos con gente que comete menos errores que nosotros. Entonces la sabiduría también se obtiene por con quién te estás juntando, por tu relación con Dios y tu relación con los hombres. Porque a veces usted se está juntando con un compadre o una comadre o una amiguis, ¿verdad? Que pareciese como que es bien cool, pero definitivamente no le está aportando nada, y lejos de eso a lo mejor hasta está cegando tu entendimiento para que puedas salir del atolladero. Amén. La sabiduría se obtiene por practicarla y por vivirla. Esto es, si yo ya aprendí ciertos principios en mis conductas, pues los tengo que vivir. ¿Para qué? Para que en el día a día yo vaya perfeccionando el método. Y obviamente que yo lo vaya viviendo. Porque muchas veces nosotros ya encontramos el meollo del asunto y no lo practicamos, no lo vivimos. De repente le decimos a la gente: mira, lo que tú tienes que hacer es que tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que dejar de juntarte con fulano, con mangano, con perengano, tienes que dejar de maldecir, tienes que dejar de renegar cada que te sucede algo adverso. Practíquelo, vívalo, porque dice: híjole, hasta hay gente que se va bien contenta después de una consejería. Eso era lo que me faltaba, pastor. Y a los 15, 20, 30 días te das cuenta de que no lo practican. ¿Por qué? Porque no es importante solamente descubrir con qué piedra tropezamos, sino lo importante es quitarla del camino. Amén. Entonces practique y viva la sabiduría cuando usted ya la tenga al alcance de su mano. Hágalo. ¿Por qué? Porque eso hace que usted sea una persona que en todos los sentidos va a prosperar. Amén. Se obtiene sabiduría por respetar la ley de Dios. Aprenda a respetar la ley de Dios. Aprenda a respetar los mandamientos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros tenemos en menos lo que la Biblia dice.
Y lo queremos nosotros encontrar en libros, en audios, en videos, pero estamos poniendo de lado la ley de Dios. Muchas veces nosotros no entendemos a veces directamente lo que la Biblia dice, pero tenemos que aprender a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y que traiga esa revelación. Porque es probable que usted tenga ahí un montonzote de libros, porque le gustó el título y porque viendo la parte de atrás o el resumen, la introducción, la sinopsis, usted diga, este libro me va a ayudar, pero a lo mejor ya tiene 3, 4 años y usted sigue acumulando libros y todavía no tiene tiempo de acabar el último con el que se quedó hace 3 o 4 años. Vaya a la palabra de Dios. Y entonces honre la palabra de Dios. Alíñese a la palabra de Dios. Porque déjeme decirle, eso va a traer sobre su vida una conducta que lo va a hacer que se vea como una persona que es imagen de Dios. La palabra de Dios, la ley de Dios es esa parte que nos hace enderezar un camino torcido. Se me viene a la mente ahorita, ¿se ha visto cuando algunos árboles van creciendo, cómo se van inclinando? ¿Y qué hacen algunas personas para que crezca recto? Le ponen por ahí una pluma, ¿verdad? Le ponen ya sea una madera o un fierro y lo amarran, ¿verdad? Y entonces ahí va creciendo el árbol. Y después de algún tiempo, cuando ese árbol ya tiene ensanchado el tronco, es muy difícil que se incline para poder derribarse. ¿Qué le ayudó a ese árbol mientras pasaba a la etapa de maduración, de robustecerse? El haber estado ligado a algo recto. Y a veces de manera obligatoria, porque lo amarraron. ¿El árbol por su voluntad se recargaría sobre este? No. Entonces usted tiene que saber que de repente tiene que estar bien apegado a la ley de Dios, y la ley de Dios va a hacer que cuando nosotros nos queramos torcer, que nos queramos ir por nuestro camino, y si no negociamos la ley de Dios, vamos a aprender a crecer con una vida íntegra y recta. ¿Por qué cree que muchos de nosotros los creyentes todavía andamos tropezando con algunos defectos de carácter? Porque tenemos en poco la ley de Dios. Pero cuando la ley de Dios verdaderamente en nuestro corazón es desafiada, entonces cuando la conducta se va a ir, cuando se nos va a salir una mala palabra, una mala intención, cuando vamos a hacer algo perverso, ¿se acuerda que la ley de Dios le es revelada? Entonces usted se vuelve a alinear y se vuelve sabio. Eso es lo que le estaba pidiendo Salomón. Necesitaba gobernar a un pueblo, pero también necesitaba ser el representante de aquel que lo había respaldado para ser rey, que era Dios. ¿Cuáles son los resultados de la sabiduría a la larga, familia? Lo primero es que nosotros aprendemos a vivir para agradar a Dios. Si usted es sabio, sabrá que no se alinea a la sabiduría de Dios para obtener un buen negocio o para cerrar buenas ventas, no. Ni siquiera para poder verse beneficiado usted. A la larga, si usted es sabio, dice, después de tantos intentos fallidos y tantas decepciones y desilusiones, he llegado a la conclusión de que mi vida sirve para agradar a Dios. Y eso es ser sabio. Porque al día de hoy quizá usted todavía esté buscando su propio beneficio y siga estando frustrado. Porque no se trata de usted, se trata de Dios. Y cuando usted dice, ¿sabes qué? Esto se trata de Dios, el resultado de la sabiduría es llegar a la conclusión y a la madurez de decir, vivo para agradar a Dios. Ya no a mi compadre, ya no a mis padres que no conocen a Dios, ya no a mis amigos, ya no a mis compañeros de generación, ya no a lo que el mundo me está demandando. Vivo para agradar a Dios, y mucho de ellos puede ser contrario a lo que este mundo está ofreciendo. Pero cuando usted llega a la conclusión de que busco la sabiduría como un acto voluntario, ha llegado a una etapa de madurez en donde dice, mi vida sirve para agradar a Dios. Amén. Otro resultado de poder buscar sabiduría es que conocemos nuestro propósito, pero también conocemos nuestro destino. A veces nosotros andamos buscando en el mundo
cosas que nos hagan sentirnos plenos, sentirnos felices. Y llega algún tiempo en donde usted ha venido a la iglesia y entonces como que agarramos los beneficios que nos da escuchar la ley de Dios y conocer a Dios mismo, que decimos, ahora sí voy a prosperar porque yo sé que hay ciertos principios que me van a ayudar. Y qué bueno que usted piense eso, porque a la larga Dios le va a bendecir. Pero quiero decirte algo: cuando tú llegas a Cristo, para ti ya hay un plan trazado, ya hay una meta a la que tienes que llegar, se llama propósito. Y más pronto que tarde usted tiene que conocer su propósito, para que usted sepa que la vida tiene sentido para usted. Porque si usted anda buscando qué hacer, se le va a ir el tiempo aún estando en el Señor. Pero cuando sabe su propósito, entonces sabe a qué se va a dedicar. Y entonces sabe quién va a estar con usted y con quién quiere estar usted. Porque a veces decimos, híjole, pues lo que pasa es que si me comprometo con Dios, pues yo ya no voy a poder hacer esto, o practicar aquello, o juntarme con tales otros. Pero déjeme decirle algo: cuando usted sabe su propósito y está caminando en él, no hay lamento. ¿Cuántos de ustedes cumplen años y en lugar de darles alegría les da tristeza? ¿Saben por qué? Porque no está haciendo el propósito de Dios en su vida. Y usted dice, chino, hombre, 27, 28, 48, 60, no sé, y no he hecho nada. Pues porque anda, disculpe la expresión, pero anda pajareando, anda buscando a ver qué casa. Pero cuando sabe el propósito dice, bueno, pues me siento contento, me siento feliz, porque sé que estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Y no tiene que ser un pastor, ni tiene que ser un líder de la iglesia, no, o sea, dedíquese a lo que Dios sabe que se tiene que dedicar. Hay plenitud. Cuando usted sabe su propósito y su destino, entonces usted es una persona que puede obtener los beneficios de la sabiduría. Su propósito es a qué se va a dedicar. Su destino es, sé para dónde voy y no me muevo. ¿Sí? A la larga es así. La gente anda buscando un descanso pleno, y espero que el de usted sea el destino que Dios tiene para tu vida. Otro resultado de seguir la sabiduría es que no nos dejamos dominar por nuestros sentimientos, sino por nuestras decisiones. Cuando usted es sabio, ya no le importa cómo se siente. Usted ha decidido hacer las cosas. ¿Por qué? Pues porque hay una necesidad, la necesidad de encontrar esa plenitud en el Señor. Y mire, esto no tiene mucho de espiritual. Cuando usted tiene 3, 4 hijos, o 2, o 1, o una esposa, una casa que pagar, un carro, o cualquier otra necesidad que ya usted ha adquirido, déjeme decirle algo: usted se levanta cada día de la semana y se va a trabajar. Y hay veces que se siente mal, ¿verdad que sí? Sobre todo esos lunes que fue muy pesada la semana anterior. Y entonces llega el lunes y dice, híjole, otra vez, y seguimos con la misma bronca. Y dice, híjole, hoy como que no tengo ganas de ir a trabajar, me siento triste, me siento deprimido, ¿verdad? Y entonces, tengo hambre, ¿verdad? ¿Tiene opción? Se tiene que levantar y se tiene que ir a trabajar. ¿Por qué? ¿Por su estado de ánimo o por su decisión? Decidí ser el sustentador de mi familia hasta donde ellos me necesiten. Así es esto. Cuando usted es sabio, entonces ya no depende de su estado de ánimo, depende de su decisión, ¿verdad? Un coro que se canta mucho y es popular, dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Dice, la cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es una decisión. Porque todavía hay cristianos que, de acuerdo a su estado de ánimo, siguen a Dios o se comprometen desde su corazón. Porque somos buenos de repente para camuflajear. ¿Cómo estás? Bien, bendecido, pastor. Y por dentro, habiéndose peleado con la esposa, ya no voy a ir a la iglesia, advirtiéndole al esposo, ya ves, por andar en lo que andamos. ¿Y cómo estás? Bien, aquí estamos.
No, desde adentro es, no importan los estados de ánimo, he decidido seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque la sabiduría para eso me sirve. Ese resultado me da. Amén. Concluyo con lo siguiente. Dice la palabra de Dios, Santiago 3, del 13 al 18. Dice: si ustedes son sabios, o sea, aquellos que ya decidieron, como Salomón, pedirle sabiduría a Dios y caminar con ella y adquirirla, dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, dice, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. Y luego dice: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Dos cosas de acuerdo a esta parte. Aprendamos a distinguir entre la sabiduría que viene de Dios y entre la terrenal. Porque muchas veces nosotros creemos que la experiencia, la vida misma, nos hace ser personas sabias. Y puede que haya personas que tengan mucho que decir, pero que sean necios o necias. ¿Por qué? Porque tienen una sabiduría terrenal. En otra versión de la Biblia dice que la sabiduría que es de este mundo, que es terrenal, es demoníaca. Esto es que en lugar de darle la gloria a Dios, le da la honra al enemigo de nuestras almas. Entonces aprendamos a distinguir entre la sabiduría. La sabiduría que es de Dios siempre va a ceder, nunca va a buscar lo propio. Porque la Biblia dice: mía es la venganza y yo daré el pago. Entonces a veces aprende a poner la otra mejilla y aprende a decir, aunque tenga la razón, sí, está bien, tengo algo que aprender. Amén. Aunque ya no la sepamos de todas. Lo segundo es: la sabiduría terrenal produce envidias amargas y ambiciones egoístas, pero la sabiduría que viene de Dios siempre va a traer un fruto que es innegable: la paz de Dios. Miren, ¿cuántos de ustedes, aún en medio de lo que están viviendo, no sé si adversidad, no sé si sea bonanza o alguna incertidumbre, no lo sé, pero cuántos de ustedes no les gustaría tener una paz de Dios que diga: Él tiene el control? La gran mayoría apostaría por tener esa paz. A pesar de que estés en la bonanza o en la incertidumbre de no saber qué sigue o en la adversidad, la sabiduría que viene de Dios te va a dar paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vas a entender cómo Dios actúa a tu favor. Y Él va a abrir las puertas más cerradas para tu vida. Y te va a dar la oportunidad de ser honrado. Porque a la larga eres representante de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Él se goza cuando nosotros llevamos mucho fruto. Y mucho del fruto también es una buena economía, un esposo, un buen matrimonio, una buena reputación, una carrera, un logro. Claro que sí, ese es fruto que Dios da. Consecuencia de amar la sabiduría de Dios, de buscarla. Cuando Salomón decidió gobernar para que el pueblo sea beneficiado, a Dios le gustó. Porque miren, a la larga para Dios lo más importante es que lo reconozcamos a Él y que vivamos para bendecir a los que Él creó, a los que Él ama. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios siempre se va a gozar. Porque sabe que, como coloquialmente se dice, no estaremos siempre echando agua para nuestro molino. La vida no se trata de eso, de siempre estar ganando y ganando y ganando y ganando. Se trata de que nosotros podamos ser un canal de Dios para que los que Él hizo, que no le conocen, y los que Él ama, que le conocen,
puedan ser beneficiados o bendecidos por medio de una vida sabia, consagrada al Señor. Amén. Hemos terminado este mensaje y pues vamos a darle gracias a Dios, que bendiga nuestras vidas. Amén.